Buenas noches, hermanos. Hoy doy gracias a Dios por encontrarnos nuevamente y reunirnos todos para escuchar el poderoso mensaje del Señor. Un mensaje que va a tocar nuestro corazón, que va a abrir nuestra conciencia para poder nosotros comportarnos como es lo que Dios quiere que hagamos en este tiempo, como hijos de Dios, como verdaderos creyentes que aplicamos esta palabra a nuestra vida personal. El título es Dios busca hacedores de su palabra. Lo encontramos en el texto bíblico de Santiago, capítulo 1, versículo del 22 al 25. Dios nos está instando hoy a todos los creyentes, a todos los que decimos que creemos en Él, a poner en práctica su palabra en nuestra vida y no solo a escucharla. Él quiere que la practiquemos todo el tiempo, que no solo se quede esa palabra en el oído, que escuchamos y escuchamos, pero no hacemos absolutamente nada. Él nos está advirtiendo que ser oidores pasivos, ¿verdad? Nos engañamos a nosotros mismos. Cuando usted es un oidor que se queda tranquilo, escuchó la palabra y no la puso en práctica en su vida, usted es un oidor pasivo. Y Dios nos está llamando a que seamos oidores activos, que nos movamos inmediatamente a hacer la palabra que estamos aprendiendo, al conocimiento que estamos recibiendo todos los días a través de los mensajes, de todas las enseñanzas. La verdadera fe se demuestra ¿cómo, hermano? Mediante la obediencia, mediante el control de la lengua y mediante el servicio activo, incluyendo la ayuda a los vulnerables y también incluye nuestra santidad personal. Entonces, cuando yo trabajo en la obediencia, cuando yo tomo el control de mi lengua, cuando yo soy activa para servirle al Señor, estoy siendo una persona hacedora de la palabra del Señor. Vamos a desarrollar 3 puntos que son muy importantes que lo tengamos en cuenta en nuestra vida como cristianos. El primero dice, ser hacedor eficaz de la palabra de Dios. Santiago 1, versículo 22, la parte A. Pero sed hacedores de la palabra. Entonces, aquí nos está hablando Santiago, sed hacedores de la palabra, pero es un mandato de Dios. Sed es un verbo imperativo, una orden de Dios. Dios nos está ordenando a todos nosotros que seamos hacedores de su palabra y nos exhortan no solamente, hermano, a escuchar la palabra de Dios, porque es que cuando solamente nos quedamos en escuchar y no hacemos absolutamente nada, ¿de dónde podemos decir que somos hacedores de la palabra? Si no actuamos, no está pasando absolutamente nada en la palabra. Yo tengo que actuar en consecuencia a la palabra que yo estoy recibiendo. Usted tiene que actuar en consecuencia a esa palabra. ¿Qué implica esto? Que nuestra fe se debe ver reflejada en nuestras acciones. O sea, lo que usted haga, cómo actúa, cómo camina, cómo habla, hermano. Y esas acciones diarias que nosotros manejamos conforme a la palabra, nos van a mostrar a nosotros y a las personas que están por fuera de nosotros, que nosotros somos hacedores de la palabra de Dios. Y no nos basta simplemente que leamos la palabra, que conozcamos a Dios a través de la palabra, que escuchemos los mensajes de la palabra del Señor, hermano. Yo tengo que aplicar todas estas enseñanzas en mi vida diaria. Cuando yo aplico esta enseñanza en mi vida diaria, yo me estoy constituyendo y usted se está constituyendo en una persona hacedora de la palabra de Dios. Ser hacedor, ¿qué implica en nosotros? Que apliquemos con prontitud la palabra. Si yo hoy te estoy dando este mensaje, que lo recibí yo primero, si yo te lo estoy dando a ti, tú debes actuar prontamente con esta palabra. Lo que no estás haciendo, lo aprendes a hacer a través de esta palabra y vas todo el tiempo con prontitud actuando en la enseñanza que estamos recibiendo. También requiere ¿de qué? De un corazón humilde. Porque son los corazones humildes, son los que reciben la palabra del Señor, pero también tiene que contar con una disposición a obedecer.
O sea, un corazón humilde y una disposición a obedecer te hacen a ti a una persona hacedora de la palabra, porque vas a querer hacer la palabra, vas a querer predicarle a todo el mundo, enseñarle a todo el mundo lo que tú vas aprendiendo. Fíjate que cuando conocemos a Cristo por primera vez y empezamos a recibir las enseñanzas, queremos a todo el mundo predicarle lo que hemos aprendido, que ese fuego nunca se apague en nosotros, que siempre tengamos ese ánimo, ese fuego que quema nuestro corazón por enseñarles a otros lo que hemos aprendido a través de la palabra. También significa que mi fe debe mantenerse como yo vivo, hermano, y como yo sirvo a los demás. O sea, en cómo vivimos, en cómo servimos a los demás. Cuando yo tengo esa fe ferviente, yo voy a servir con amor, yo voy a vivir en amor, siempre con el deseo de inspirar a otros en lo que a mí me ha inspirado la palabra del Señor. Por eso es importante, hermano, que aprendamos a ser hacedores de la palabra, porque así pronto esta palabra va a ir caminando rapidito y que llegue hasta el último rincón de la tierra, como dice Dios a través de la Escritura. Ser hacedores de la palabra es la bendición más grande y poderosa que tú y yo podamos recibir. ¿Sabes? Ser hacedor de la palabra es un privilegio para nosotros. Nosotros fuimos llamados, escogidos y preparados para enviar la palabra que Dios pone en nuestros corazones. Dios nos prepara, nos capacita y nos envía para que usted pueda predicar y enseñar a otros la palabra del Señor. ¿Y qué nos hace eso? Hacedores de la palabra. El idioma original nos da a entender que debemos seguir siendo hacedores de la palabra. No es que yo sea por un día, por dos, por un mes, por un año, sino que yo tengo que seguir siendo hacedor de la palabra hasta cuando Cristo me llama a su presencia. De igual manera tú, porque por eso nos llamamos hacedores de la palabra, que servimos al Señor. Eso exige una fe genuina, una fe inquebrantable, una fe que perdure a través de la obediencia. Porque es que si no somos obedientes, ¿de qué fe estamos hablando? ¿Cuándo vamos a perdurar nosotros? Si nosotros no estamos haciendo lo que Dios dice. Pero cuando mi fe es firme, ella me lleva a la obediencia y esto va a perdurar hasta que Cristo venga por nosotros, hermanos. Y tenemos que ir aplicando día por día a través de nuestra vida. Los que somos hacedores de la palabra de Dios, hacemos todo lo contrario de aquellas personas que solamente vienen el domingo por la mañana a la iglesia para sentarse y para escuchar el mensaje. Y cuando termina el mensaje que salen, ellos ven que eso fue un discurso espiritual extraordinario, pero se queda hasta allí. Es decir, no trasciende en su vida espiritual. Y la palabra tiene que trascender en nosotros, en nuestra vida espiritual. Nos tiene que llevar a otro nivel espiritual. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Ahora, Santiago insiste en la necesidad de actuar conforme a lo que oímos. Si yo escucho que la palabra me dice que yo debo ser obediente, que las palabras obscenas no deben estar en mi boca, que yo debo cumplir con el Señor todos los días, de tener un encuentro personal con el Señor, de alabar, de adorar con el Señor, de tener tiempos especiales con Dios. Si la palabra me habla de muchas maneras para que yo lo haga, me insta de día, de noche, en todo tiempo, para que yo tenga una relación muy personal con el Señor. Y yo no lo hago, hermano. ¿De qué hacedor de la palabra soy? Pero cuando yo hago todo eso, esto me va a ayudar a mí, esta palabra que ha cobrado vida en mi vida, me va a permitir a mí tener un encuentro personal con Dios todos los días, tener momentos de una coinonía con Dios, de una relación personal con Dios. ¿Y qué va a hacer eso? Que mi nivel espiritual va a ir creciendo, porque todo lo voy a hacer conforme a la palabra que he oído, que he guardado en mi corazón y que ahora la pongo en práctica en mi vida personal. Además, en la vida que hace que trascienda a todos los demás que pueden estar a mi alrededor. Entonces, las personas que aman a Dios son las que guardan los mandamientos. Las personas que amamos a Dios vivimos conforme a sus mandamientos. Mira lo que dice primera carta de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios,
que guardemos sus mandamientos y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, ¿cuál es el amor de Dios? Que guarde sus mandamientos. Porque dice que los mandamientos de Él no son gravosos, no nos van a agravar a nosotros en nada. Al contrario, nos van a ayudar a caminar, a aprender a caminar con Dios, a dejarnos direccionar por el Espíritu Santo de Dios, y que tú puedas ayudar bajo esa dirección a otras personas que tienen conflictos, problemas, situaciones críticas, que Dios te dará la palabra específica para poder llegar hasta ellos y ayudarlos a solucionar el problema. Entonces Dios desea que quienes escuchamos la palabra de Dios, dice aquí la Escritura, nos convirtamos realmente en auténticos seguidores de Jesús. ¿Cómo somos auténticos? ¿Cómo somos? Los que somos auténticos somos los discípulos de Jesús, que lo obedecemos cada una de las enseñanzas que nos ha dado a través de la Escritura. ¿Por qué? Porque conocemos y amamos a su Padre Celestial. Que dice Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y el que guarda el mandamiento es porque ama al Padre Celestial, porque ama a Jesús. Por eso guardamos los mandamientos, hermanos. Pero Santiago es como si nos dijera a nosotros aquí a través de la palabra: ya oíste, ya escuchaste, ahora ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que vas a hacer? Ya estás oyendo, estás escuchando esta enseñanza, ahora ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a manejar tu vida? La respuesta de Santiago dijo que nos dio a nosotros a través de la Escritura: sed hacedores de la palabra. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de este momento? Voy a ser hacedor de la palabra. Voy a llevar la palabra donde Dios me indique que yo la tengo que llevar. Por eso es muy importante nuevamente aquí que podamos leer, porque aquí nos dice a nosotros que hagamos algo. Aquí simplemente dice ser hacedor de la palabra, no me dice que yo haga algo. Pero claro, cuando yo soy hacedor, quiere decir que yo estoy haciendo algo. Pero no lo dice sino en una forma particular. Tú tienes que hacer algo, yo tengo que hacer algo. ¿Esto qué implica? Que yo tengo que mostrar lo que yo he aprendido en la Escritura y hacer que esta Escritura que yo he aprendido produzca fruto en otras personas, ¿ya? Eso es hacer algo, ser hacedores de la palabra de Dios. Pero el énfasis de Santiago en este texto que acabamos de leer no es exactamente porque él dice hagan esto, él lo que dice es sean esto. Es lo que dice, él no dice hagan esto, dice sean esto. O sea, yo tengo que ser un hacedor de la palabra, sean hacedores de la palabra, es lo que está diciendo Santiago a través de esta Escritura. Y Dios vuelve y nos dice nuevamente que seamos hacedores de una manera particular. Todos no hacemos exactamente lo mismo. Dios nos hace las diferencias individuales. Y aunque estemos llevando el mensaje, cada uno lo lleva conforme el Espíritu Santo le va guiando para que llegue este mensaje. Como cuando nos dijo, seamos prontos para oír. Él nos dijo tú, en forma general. Seamos prontos para oír. Es decir, yo voy a escuchar primero. Eso tiene que ser así, rapidito. Pronto para oír y escuchar enseguida. Y poner en práctica lo que escuché, vivir lo que escuché, llevarle a otros lo que yo escuché a través de la palabra. Fíjate que Dios no mira y ni ve tan importante en nosotros las acciones externas. Dios lo que mira es el corazón de donde brotan esas acciones. ¿Cómo es tu corazón? Así son las acciones que van a brotar de tu corazón. Eso es lo que mira de Dios. Y en un hacedor de la palabra, del corazón de él va a brotar así de rapidito la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque su corazón, hermano, está abierto, dispuesto para recibir la palabra y poner por obra la palabra que están recibiendo. Y Dios quiere que seamos cada día más y más parecidos a Cristo. ¿Y cómo somos más y más parecidos a Cristo? Cuando ponemos en práctica la palabra, cuando la escuchamos, cuando la sembramos en el corazón y cuando la aplicamos en nuestra vida personal. Porque ¿sabes una cosa? A Él le importa tu corazón, a Él le importa tu identidad y quiénes somos cada uno de nosotros. Eso es lo que a Dios le importa en la vida de cada uno de nosotros. Por eso necesitamos caminar juntos todos, construyendo nuestra vida sobre la base de la roca de la palabra.
¿Por qué la roca de la palabra? Porque ahí está la voluntad de Dios, porque la palabra es poderosa, porque es fuerte, porque es firme, porque cambia, porque edifica, porque transforma nuestra vida. Una roca permanece firme. Y Dios quiere que usted y yo seamos hacedores firmes de la palabra del Señor. Que eso se convierta en una norma para nuestra vida. Todo el conocimiento que recibamos se convierte en una norma. ¿Sabes para qué? Para que en todo el camino vayamos escuchando al Espíritu Santo de Dios. Un hacedor de la palabra significa no solo escuchar la enseñanza, hermano, sino que también en mi vida diaria yo tengo que mostrar en la práctica todas esas enseñanzas que yo he recibido personalmente. Y eso también va contigo en este tiempo. En todas nuestras acciones, no solo en teoría, porque es que hay mucha gente que está llena de palabras. Y escucha un pastor y escucha al otro y escucha y escucha y escucha, pero su vida no cambia, pura teoría. Es cuando usted estudia medicina, lo primero que aprende es pura teoría, pero cuando ya sabe a la práctica, esa teoría tiene que llevarla al campo de trabajo. Igual es con la palabra de Dios. No solamente en recibir, sino en aplicarla en el campo de trabajo. ¿Cuál es las almas que se están perdiendo sin conocer a Cristo? Tú tienes que llegar hasta ella, tú tienes que bendecirla. Por eso Santiago nos exhorta que seamos hacedores de la palabra, lo que implica un compromiso de una fe activa. Un compromiso con nuestra fe, una fe que no se queda quieta, una fe que siempre está en movimiento, en acción. Eso es lo que tenemos que tener, un compromiso con nuestra fe. ¿Y esto qué incluye? Vivir en nosotros, reflejar en nosotros, hermanos, las Escrituras. Cuando yo reflejo con mi vida las Escrituras, todo el mundo te va a decir, este es un siervo de Dios, esta es una sierva de Dios. Tenemos que reflejar la Escritura con nuestras acciones, con nuestro conocimiento de la palabra, que todo el mundo conozca, que usted solo va a enseñar palabra de Dios. Cuando obedezco los mandamientos de Dios, cuando transformo lo que escucho en acciones, hermanos, concretas, pero también, hermanos, además de ser un hacedor de la palabra, esto implica una transformación espiritual profunda en mi vida personal. Además, un compromiso con el Señor, porque cuando yo digo que soy hacedora de la palabra, yo tengo un compromiso con Dios, no con los hombres. Mi compromiso con Dios. Si tú sirves en la iglesia, tu compromiso no es con ningún pastor, tu compromiso es con Dios. Si tú predicas en la iglesia, tu compromiso no es con la pastora ni el pastor, tu compromiso es con Dios. Cuando la gente comprenda que el compromiso no es con los pastores, sino con Dios, las cosas van a ser cambiadas, transformadas en nuestra vida espiritual y personal. Nosotros no tenemos compromiso con los pastores, tenemos compromisos con Dios. Y por eso tú vienes a la iglesia, por eso tú sirves, porque vienes a servirle a Dios. Porque cuando tú te congregas, vienes a servirle es a Dios, a darle el primer lugar a Dios en tu vida. Entonces la Biblia nos muestra que la fe se manifiesta en acciones. Entonces yo tengo que estar accionando en todo momento de mi vida. No solo con palabras, porque bla, bla, bla se la lleva el viento. Pero mis acciones sí van a ser vistas por todos los demás. Deuteronomio 5:10, mira lo que dice. Y que hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces Dios hace misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. ¿Tú quieres las misericordias de Dios? Recibirlas todos los días. Dice que son nuevas cada mañana, pero solo a los que aman la palabra del Señor. Los que lo aman a Él, aman su palabra y lo siguen a través de la palabra. Ahí lo acabamos de leer en el versículo. Segundo, el autoengaño de solo ser oidor de la palabra. Santiago 1:22, la parte B. Y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces, ser solo oidor de la palabra, mira lo que implica esto. Significa recibir el conocimiento de la palabra, el conocimiento bíblico, sin que tú le permitas ese conocimiento que estás recibiendo, que éste transforme tus acciones o tu estilo de vida. Por eso vas yendo años de años a la iglesia y tu vida no cambia.
Sigue siendo igual, grosero, con palabras obscenas, maltratador, que estás humillando a la gente, sigues en tu vida común y corriente como el mundo sigue, tú lo sigues, hermano, y tu estilo de vida no va a cambiar, porque solamente eres oidor de la palabra, mas no eres hacedor de la palabra. ¿Sabes? En un estado que tú mismo ni lo percibes. Vives en un estado de autoengaño. Tú mismo te estás engañando, tú misma te estás engañando. Donde la persona cree que escuchar solamente la palabra de Dios, saber la Biblia, le es suficiente para que su fe esté firme o para ser un seguidor de Dios. Pero no es así, hermano. Tienes que ser hacedor, no simplemente oidor de la palabra del Señor. El autoengaño del conocimiento es bastante profundo. Tú conoces y conoces Biblia todos los días. Pero cuando vas a demostrar quién eres delante de muchas personas, lo que tienes guardado en el corazón es lo que va a fluir en tu vida. Y como la palabra no está guardada porque simplemente eres un oidor, va a fluir lo que el mundo hace, eso mismo va a fluir en ti. Suena duro, pero es la verdad, hermano. Entonces, cuando yo conozco la doctrina, y yo creo que esa doctrina que yo conozco, la palabra que yo conozco, está cumpliendo con la fe que tengo. Esa es mi fe. Esa es mi fe. Pero eso no es verdad. Tu fe no puede ser esa. Tu fe tiene que ser firme, creyendo en la palabra de Dios, viviendo la palabra de Dios y extendiendo la palabra del Señor donde quiera que tú vayas. Entonces, la Biblia enseña que el propósito de la palabra no es solo informar. Porque la gente cree que se predicó, nos informamos, recibimos y punto. No solo es eso, hermano, sino que transforme tu corazón y transforme tu conducta. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Transformar totalmente nuestra vida en acciones y conductas. Tener un corazón cambiado para la gloria del Señor. Dice allá en Ezequiel que Dios quita el corazón de piedra con que llegamos a Él y nos da un nuevo corazón, un corazón de carne sensible para Él, para que lo puedas escuchar, para que puedas tener una relación personal con Dios. Por eso es importante llegar a los pies de Cristo, reconocer a Cristo como Señor y Salvador de nuestra vida, para que nuestro corazón sea transformado para la gloria y honra del Señor. Ser solo oidor de la palabra, dice aquí, de Dios, significa escuchar la Escritura sin poner en práctica la enseñanza. O sea, yo la estoy escuchando y escucho, pero mi vida no ve usted ni un cambio porque no la estoy poniendo en la práctica. En la medida que usted practique la palabra, los cambios van a seguir sucediendo en su vida y va a ser transformada, va a ser elevada a un nivel cada día mayor espiritual. ¿Por qué? Porque usted está dejando que la palabra haga su obra en usted, en su vida personal, ¿sabe? Por eso mucha gente se queda únicamente en el conocimiento teórico, pero no en el conocimiento del cambio radical en nuestra vida. Por eso, hermana, se está engañando a sí mismo, hermano, usted se está engañando a sí mismo. Y Dios quiere que despierte, que vuelvas en sí y que no te vuelvas simplemente oidor, sino que seas tú hacedor de la palabra, oír y poner en práctica la palabra que recibe. Éxodo 19:5, mira lo que dice. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seremos especial tesoro sobre todos los pueblos cuando escuchamos esta preciosa palabra del Señor, pero también la ponemos en práctica en nuestra vida. Mira qué belleza como Dios nos habla a nosotros. Pero todo es ¿por qué? Porque la palabra nos acerca a Dios, porque la palabra transforma nuestra vida, porque la palabra nos lleva al conocimiento real de quién es Dios en cada una de nuestras vidas. Quien escucha la palabra de Dios pero no la obedece, porque muchos escuchan la palabra de Dios, pero cuando somos oidores, no obedecemos la palabra de Dios. Escuchamos, pero no obedecemos la palabra de Dios. Entonces se engaña y la fe es ineficaz. De nada te sirve tu fe. No sirve para nada porque no obedece la palabra del Señor. El que solo escucha la palabra, como dice aquí, sin aplicarla, dice que su fe es inútil y su fe no da frutos.
No sirve para nada, hermano. Lo dice, es una fe vana. Miren lo que dice Juan 12, versículos 47 y 48, nueva versión internacional. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedeces, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Dice que él no vino a juzgar a nadie, porque él quiere que todos se salven. Pero el que rechaza su palabra, la misma palabra lo va a juzgar cuando llegue el día del juicio. ¿Se da cuenta? La misma palabra te va a juzgar. Por eso qué bueno que llegamos a un pare y nosotros tengamos un cambio radical en nuestra vida. Convertirnos en hacedores de la palabra. Esta palabra de hoy te sirva para hacer un cambio radical en tu vida, hermano. Pare en este momento, recapacite y dése cuenta que está perdiendo el tiempo. La venida de Cristo está cerca. ¿Y usted qué está haciendo? ¿Qué está haciendo, hermano? Empiece por su familia. Enseñarle la palabra a su familia. Después extiende a sus vecinos, a sus demás familiares. Y así hacemos un círculo de predicación de la palabra del Señor. Y usted está siendo hacedor de la palabra de Dios. Ahora, la palabra de Dios nos revela algo muy importante, que solo ser oidor es como cuando usted se mira en el espejo. Cuando una persona se mira en un espejo, dice, ve la suciedad en ella, se va y luego se olvida. Se va. Muchas veces usted dice, ay, yo no me acuerdo si me peiné, yo miré el espejo, pero no me di cuenta si me pinté, si me peiné, si no hice nada. ¿Por qué? Porque solamente él es un oidor de la palabra. Él se está engañando y no está haciendo las cosas como debe ser. Porque cuando usted se mira en un espejo y se da cuenta quién es usted en Cristo Jesús, usted va a recapacitar y a desear cada día ser hacedor de la palabra del Señor. Un oidor olvidadizo no actúa, se queda quieto. No hace absolutamente nada. Y llegar al estado de olvidar hasta su propia imagen, eso es algo tremendo. Por eso aquí lo compara con esta metáfora del espejo. Que nos olvidamos de quiénes somos, hermanos. Porque la palabra entró por aquí y salió por acá. La palabra debe entrar por aquí y quedarse definitivamente aquí. Porque aquí usted mecaniza su palabra en su mente también. Deben estar en una línea. Y por eso usted se centra en la palabra y usted puede aprender y también enseñar a otros a que aprendan la palabra del Señor. Santiago 1, 23 y 24 que dice: Pero si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. Entonces, esta es la persona que no aplica cambios en su vida. Se olvidó de quién era, habiéndose visto en el espejo. Pero no aplica los cambios en su vida personal, no los aplica de ninguna manera, demostrando una fe, dice aquí la Escritura, inactiva y superficial. O sea, en el momento vio las cosas, pero después se fue, ni se acordó más. En el momento vino, recibió la palabra y salió y ni se acordó más de la palabra del Señor. Hermano, la Biblia advierte que creer que basta solamente con escuchar no está bien. ¿Por qué? Porque el escuchar sin obedecer, hermano, produce una reacción contraria a lo que Dios quiere enseñarte en la palabra. Es una forma de autoengañarte verdaderamente tú mismo, tú misma, hermano. Y usted no tendrá una verdadera relación espiritual con el Señor. Usted no tendrá una verdadera madurez espiritual porque no va a crecer de esta manera. Y Dios dice que tenemos que crecer hasta la estatura de su Hijo Jesucristo. Y para crecer hasta esa estatura, yo tengo que tener una madurez espiritual que vaya de aumento en aumento todos los días de mi vida hasta alcanzar la estatura de Cristo. Ahora, esto trae consecuencias a nuestra vida y se compara con una fe que está estéril, con una fe que no produce frutos de ninguna manera.
¿Y qué evidencia esto? Que nosotros somos desobedientes a la voluntad de Dios. Y Dios nos ha llamado a nosotros a ser obedientes en todo tiempo a su voluntad. Oír las enseñanzas del Señor sin ponerlas en práctica es algo grave que tenemos que cambiar. No sé cómo tú te sientas en este momento. No sé si estás incluida en simplemente ser oidor o oidora de la palabra, hermano, porque tú estás desperdiciando un tesoro, hermano, bien preciado de parte de Dios, que es su palabra. Entonces, no desprecies ese tesoro que Dios aprecia mucho y empieza a partir de hoy a obedecer la palabra del Señor, ¿sabes? Porque en esa palabra hay incluidas muchísimas bendiciones para tu vida personal, familiar, como tú lo quieras tomar. Porque hay miles de millones de bendiciones escritas a través de la palabra del Señor. De ahí proviene el hacer la voluntad de Dios, de la misma palabra, hermano. Cuando usted se mete de lleno en la palabra, seamos más que oidores. No nos quedemos simplemente en oír la palabra del Señor. Pongan usted, a partir de este momento, en práctica la palabra del Señor. Mira lo que dice Mateo 7:24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El hombre que edificó su casa sobre la roca, la edificó sobre el fundamento. Y el fundamento es Cristo Jesús. Dios nos está llamando, hermano, a que pongamos en práctica esta palabra. La palabra también es el fundamento de la fe cristiana. La palabra de Dios es la que nos va a nosotros a fortalecer en Cristo Jesús. Es la que nos va a nosotros a valorar el sacrificio que Cristo Jesús hizo por nosotros. Es la que te va a permitir que esa salvación permanezca firme en ti en todo tiempo. Que valió la pena el sacrificio de Cristo en la cruz. Ese regalo que te regaló sin que tú y yo lo mereciéramos. Fue gratuito. Que es la salvación eterna. Ahora, el solo oidor se queda en la superficie. Superficial. Como el que hizo en la arena movediza. Él le llegó el viento, tumbó la casa. Lo que estaba hecho en la superficie, hermano. Esos son los que almacenan información, pero no la llevan a la práctica. Así que no te quedes siendo oidor. Tercero, el autoengaño de solo ser oidor olvidadizo. Este todavía es peor que el primero. Porque el primero simplemente era oidor, pero ahora este es oidor olvidadizo. Dice Santiago 1:25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Mira, hermano, un oidor olvidadizo es una persona que escucha la palabra de Dios, pero no la practica, igual que un oidor simplemente. Pero hermano, en este contexto se enfatiza la importancia de no solamente que él escuche la palabra, sino también que la ponga en práctica sin olvidar qué fue lo que aprendió. Hay gente que de pronto tú le dices, vamos a predicar allí, y va y predica. Pero cuando llega a su casa ya se olvidó lo que hizo y cómo lo hizo. ¿Se da cuenta? Es todavía mucho peor que el anterior. Lo que aprendió se le olvidó. Nunca más se acordó de la enseñanza. Tú le recuerdas, ¿qué fue lo que aprendiste hoy? ¿Qué fue lo que enseñaron en la iglesia? Ah, no, fue una prédica extraordinaria. ¿Pero de qué se trató? Y es verdad, yo no me acuerdo de qué se trató. Lo que sí sé es que yo la sentí que era extraordinaria. Se le olvidó. ¿Por qué? Porque no la guardó en el corazón. Por eso es una persona oidora olvidadiza. Porque oyó, pero se olvidó. Y eso es importante, que le pongamos un punto final y retomemos una vida de ser hacedores de la palabra, no simples oidores, oidores olvidadizos, hermano. Mira, hay algo que la verdadera bienaventuranza de mirar la ley perfecta, que es lo que acabamos de leer en el versículo, es la libertad en Cristo Jesús. Cristo nos libertó a nosotros en la cruz. Nos dio la libertad. Él se llevó todos nuestros pecados, todas nuestras enfermedades. Él clavó todo en el madero y nos hizo libres, perdonó todos nuestros pecados. Todo lo hizo Cristo en un solo sacrificio y nos dio la salvación. Entonces, cuando yo, hermano,
me convierto en un hacedor eficaz de la palabra del Señor, es porque yo estoy fundamentada en la palabra de Cristo Jesús. Cristo es mi fundamento y por eso yo me atrevo, yo me lanzo a enseñar la palabra de Cristo. Podemos tener de pronto muchas veces algunas equivocaciones o algo lo corregimos, pero seguimos con la misma fuerza, con el mismo ímpetu enseñando la palabra del Señor. Pero un oidor olvidadizo no te va a responder nada de lo que tú le enseñaste en determinado momento, porque todo lo olvida, porque para él no es importante. Cuando tú olvidas algo es porque no ha sido importante lo que te han enseñado, porque hay algo que cuando te toca o te marca, tú nunca te vas a olvidar de eso. Pero cuando no pasa nada, pasa inadvertida la palabra, entonces tú te vas a olvidar de la palabra. Conocer a Cristo es conocer la fuente de la paz que la humanidad y el mundo entero está buscando. Hermano, ¿sabes qué? Esa paz solo la consigues con Cristo. Cuando Cristo entra, tú le das la oportunidad que entra a tu vida, a tu corazón. Y le dices, quédate conmigo por siempre. Mi vida te pertenece, Señor. Entonces, hermano, la paz de Cristo siempre va a estar en tu corazón. Y sabemos también que la palabra de Dios es la fuente que nos lleva en la dirección de Cristo Jesús. Esa es la fuente, hermano. Es la palabra es el agua que limpia, que transforma nuestra vida. Ríos de agua viva pasan por nuestra vida, hermano. Cuando conocemos la palabra, en la medida que vamos estudiando, aprendiendo la palabra de Dios, y esa nos va limpiando. Yo digo una cosa, el que era borracho y lee la palabra donde dice los borrachos entran al reino de los cielos. ¡Wow! A partir de hoy yo no voy a tomar. Y la gente se corrige. No es que se le cambie el cassette, es que la gente lo cambia cuando lee la Escritura. Cuando la gente aprende la Escritura y sabe qué es lo que Dios le agrada y lo que Dios no quiere que tú y yo hagamos. Y eso es lo que nos va a dar el discernimiento para poder comprender la palabra y poderla enseñar, ser hacedores de la palabra de Dios. Por eso Jesús, cuando escuche usted la palabra de Él, dice que el mismo Jesús nos llama bienaventurado, o sea, 1000 veces bendecido. Cuando nosotros escuchamos la palabra y la ponemos en práctica. Dice Lucas 11:28, nueva versión internacional. Dichosos, más bien, contestó Jesús, los que oyen la palabra de Dios y la obedecen. Dichosos son los que oímos la palabra de Dios y la obedecemos. No seas un oidor olvidadizo. Dios quiere que seas dichoso, que escuches esta palabra y la coloques en tu corazón y en tu alma y puedas ser una persona discipulada por el Señor para enseñar a otros a ser discípulos también de Jesús, hermano. Pero yo te digo una cosa, un oidor olvidadizo, dice aquí la Escritura, en realidad nunca se separa del pecado, porque sigue, hermano, en el espíritu del mundo. Él se alegra con el mundo, se goza con el mundo. Usted lo ve que anda haciendo lo que el mundo hace. No se aparta para estar con el Señor, hermano. En realidad, nunca un oidor olvidadizo toma para sí a Cristo, nunca lo toma. Por eso no vale la pena ser un oidor olvidadizo. Ellos nunca van a cargar la cruz, nunca. Nunca lo van a hacer, porque Cristo no es el centro de su corazón, porque Cristo no es lo principal, la prioridad de su vida personal. Es un oidor de la verdad, pero nada más, ahí se quedó. Sí, él escucha la verdad, él escucha la palabra, pero ahí se quedó, no hace nada más. Y aunque la palabra nos muestra que hay mejoras en la medida en que nosotros nos vamos metiendo en ella, cada día vamos mejorando, superando cosas que creíamos que nunca las íbamos a superar. El que solo es oidor y olvida la palabra, ¿por qué? ¿Por qué la olvida? Porque no actúa inmediatamente. Cuando yo actúo inmediatamente, nunca se me da la oportunidad para olvidar la palabra. Así que yo te insto en esta noche a que no seas un oidor olvidadizo, sino que esta palabra que tú recibes inmediatamente, tómala y actúa conforme a la palabra que estás recibiendo. Romanos 2:13, mira lo que dice. Porque no somos oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Nosotros no somos los justos porque somos oidores de la ley.
Nosotros somos justificados por ser hacedores de la palabra, que es muy diferente. El amor de Dios es el que nos justifica a nosotros por ser hacedores de la palabra. El que vive la fe, oye la palabra y la practica, es el que guarda las enseñanzas que recibimos todos los días. Hermano, que esta enseñanza de hoy de verdad haya podido tocar la fibra de tu corazón y puedas a partir de hoy dejar de ser olvidadizo y simplemente oidor para ser un hacedor de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga abundantemente.